Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Hoy os voy a explicar con todo lujo de detalle en qué consiste el Incoterm FOB, Free On Board o entrega a bordo. Os voy a contar qué es, cuáles son las principales obligaciones tanto para la parte vendedora como para la parte compradora. Os voy a hacer un desglose también de los costes que asume el vendedor hasta el punto de entrega convenido hacia la parte compradora y también con qué tipo de mercancías deberíamos utilizar este Incoterm Free On Board. Comenzamos. Dentro del transporte marítimo, que obviamente es muy amplio y muy complejo, la regla FOB es una de las más utilizadas para diferentes tipos de envíos, ya sean de graneles o contenedores. En lo que tiene que ver con el contenedor, ya sabéis que distinguimos entre contenedor completo, FCL o Full Container Load, o bien el grupaje, LCL Less Container Load, que este también se llama consolidación de cargas y es para cuando enviamos únicamente, por ejemplo, 11 palés, 20 sacos, 30 cajas, etcétera, sin llegar a llenar un contenedor completo. Y precisamente compartimos el espacio de carga del contenedor con otros expedidores hasta completarlo a través de este grupaje. Dicho esto, cuando acordamos un Incoterm FOB, la empresa vendedora tiene la responsabilidad de entregar la mercancía debidamente despachada para la exportación a bordo del buque designado por el comprador y en el puerto de embarque acordado. En ese momento es cuando se realiza la entrega y se van a transferir los riesgos desde el vendedor hacia el comprador. Es importantísimo, como siempre os digo, a la hora de redactar el Incoterm en la factura comercial, en el contrato de compraventa, etcétera, y en los documentos que corresponda, especificar la regla Incoterm, el lugar acordado y la versión de Incoterms que estamos utilizando. Por ejemplo, FOB, Muelle AZ1, Puerto de Bilbao, Vizcaya, España, Incoterms 2020. Ahora os voy a contar cuáles son las principales obligaciones y costes para cada una de las partes, vendedor y comprador. Vamos primero con la parte vendedora. El vendedor deberá entregar la mercancía verificada y conforme a los estándares de calidad que han sido requeridos por nuestro cliente, dentro del plazo pactado, con el embalaje y marcado adecuados, a excepción de los graneles. Y es muy importante especificar todos estos aspectos dentro del contrato de compraventa. Además, el vendedor deberá facilitar la factura comercial y el resto de documentación acordada. Tendrá que colocar la mercancía a bordo del buque que ha sido designado por el comprador en el puerto de embarque indicado y asumiendo los costes y riesgos que han sido asociados hasta ese punto, y después os los voy a detallar. También notificará al comprador la entrega de la mercancía cuando se haya cargado en el buque y se guardará una copia del Bill of Lading embarcado. O si no llegase el buque, por lo que fuera, notificará la falta de recepción del buque dentro del plazo acordado. El vendedor llevará a cabo el despacho de aduana de exportación. Como pequeño inciso, si fuera un envío entre empresas dentro de la Unión Europea, por ejemplo, este despacho aduanero no sería necesario porque estaríamos dentro de un mercado único, sin controles fronterizos y aparte, quitando estas comillas, el vendedor también asumirá las gestiones y costes asociados al despacho aduanero, como pueden ser las licencias, certificaciones de seguridad, inspecciones necesarias, incluyendo inspecciones específicas según el tipo de mercancía, como pueden ser fitosanitarias, sanitarias, farmacológicas, etc. Y por último y siempre, dará asistencia al comprador y facilitará toda la información y documentos necesarios para que el cliente pueda hacer perfectamente el despacho de importación en su país de destino, por ejemplo en tema de licencias, certificaciones, inspecciones, etc. En cuanto a la relación de costes que va a soportar el vendedor y que lógicamente repercutirá luego a su cliente, tendremos el producto con su envase, embalaje, los certificados necesarios para esta operación, la carga al primer transportista en las instalaciones del vendedor, el transporte por carretera o acarreo desde las instalaciones del vendedor hasta el puerto de salida, los costes generados en el puerto, como pueden ser el THC por manipulación del contenedor en el recinto portuario, la tasa o tarifa T3, que es una tasa pública por el uso del puerto, el ISPS, que sería un recargo por seguridad, el pesaje del contenedor y otros costes si hubiera,
como por ejemplo conexión frigorífica si es que la necesitamos, limpieza, etc. Por otro lado, el despacho aduanero, que normalmente será un coste de entre 40 y 70 euros por la tramitación del DUA de exportación, pero aparte puede haber recargos si nuestra mercancía entrase en un circuito rojo y fuera necesario posicionar el contenedor para hacer las revisiones. Aparte, podemos tener otros costes si necesitamos certificados como el certificado de origen preferencial EUR1 u otros documentos por temas para aduaneros, como os comentaba, como el certificado sanitario, fitosanitario, etc. Y por último, la expedición del conocimiento de embarque o Bill of Lading una vez embarcada la mercancía, que suele rondar entre 60 y 100 euros. Por el lado de las obligaciones para el comprador, obviamente debe pagar el precio acordado por la mercancía, y aquí recordad que el método de pago y el plazo de pago no están regulados por los Incoterms, así que los debéis indicar en la factura comercial y en el contrato de compraventa. Además, tiene que informar al vendedor sobre el nombre del buque, el punto de carga y la fecha de entrega de la mercancía, lógicamente además ya que el buque lo contrata el comprador, y en caso de incumplimiento por parte del comprador o de su transportista, a la hora de recepcionar la mercancía, el comprador deberá asumir los riesgos de pérdida o daño y los costes adicionales que puedan surgir. El comprador contrata y paga el transporte marítimo desde que la mercancía se encuentra a bordo del buque en el puerto de embarque, y también los recargos que pueda aplicarle la naviera, como el BAF o Bunker Adjustment Factor, que sería el recargo por combustible, el CS o Congestion Surcharge, que sería por congestión portuaria, el Peak Season por temporada alta, etc. Aquí el cliente deberá pedir una cotización lo más detallada posible a la naviera para no tener sorpresas. Y también, lógicamente, el comprador debe organizar, gestionar y cubrir los costes del resto de las operaciones de la cadena logística internacional, que sean posteriores a la entrega por parte del vendedor, es decir, desde que se entregó la mercancía a bordo del buque en el país de origen, en adelante, hasta que los productos lleguen a las instalaciones del cliente. Es decir, el transporte marítimo entre los puertos de origen y destino, el seguro asociado a ese transporte si es que lo quiere contratar el cliente, la descarga en el puerto de destino, el despacho de importación, los costes posteriores hasta el punto de destino final, como serían el transporte final o acarreo, el seguro si lo quiere para ese transporte desde el puerto hasta sus instalaciones, la descarga final, etc. ¿Con qué tipo de mercancías deberíamos utilizar el FOB? Este Incoterm es muy utilizado en contenedor, pero realmente fue diseñado y es particularmente adecuado para el transporte de cargas no unitizadas. Y aquí estamos hablando de graneles sólidos como cereales, piensos, cemento, carbón, entre otros, y también graneles líquidos como gases licuados, etc. También para carga general, y esta categoría abarca productos transportados, por ejemplo, en bobinas, fardos, bidones u otros envases similares, para otros tipos de carga general que pueden incluir planchas, palés y otros formatos de carga general, para material voluminoso y pesado, como pueden ser piezas indivisibles que por su tamaño o bien por su peso requieran de un tratamiento especial durante el transporte, para maquinaria y bienes de equipo, y aquí englobamos equipos industriales, maquinaria pesada y otros activos de gran envergadura. Todas estas categorías de carga son las que realmente ampara la regla FOB y son las que deberíamos contemplar en un contrato de compraventa bajo este Incoterm para poder garantizar y definir claramente las responsabilidades y los costes asociados tanto al vendedor como al comprador y no tener problemas en caso de controversias o contingencias inesperadas. Debemos siempre conseguir como vendedores un ejemplar del Bill of Lading embarcado o los 3 originales si los pedimos expresamente, y así tendremos la prueba de la entrega de la mercancía a bordo del buque. Pero tiene el problema de que en el momento en el que se hace ese proceso de carga, nadie mira generalmente cómo está la mercancía, y menos si la estamos transportando en contenedor. Y si hubiera un daño cuyo origen no esté localizado, es mejor vender en Incoterm FCA que en Free On Board. Y eso pasa también con CFR y con CIF, para que lo tengáis en cuenta. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.